Elizabeth Cabezas, ¿cómo va, mi querida doctora? Buenas tardes y bienvenida aquí al Diálogo de la Tarde. Vea esta, ella se me ríe. Muchísimas gracias, querida Wendy. Un saludo cordial para ti, para todos quienes están en el set. No les puedo ver, así que no sé a quién nomás le debo saludar. No tengo Estamos... la imagen de ustedes, pero mi cariño y qué gusto poder compartir este diálogo y aprovechar de todas maneras, a pesar de lo que está sucediendo en estos días, desearles un feliz año, que las cosas se compongan y que realmente este año 2024 sea un punto de quiebre en lo que ha sido todo este tema delincuencial en el país. O sea, se necesita mano dura y creo que el presidente tiene que ahora o nunca hacerlo. Así es, gracias mi querida doctora. Efectivamente, estamos junto a mis compañeros Eduardo Mendoza Estrada, con quien vamos a arrancar este diálogo con usted y por supuesto también desearle todo lo mejor. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Wendy, muchas gracias. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Yo quiero preguntarle justamente respecto de lo que ha sucedido, porque la verdad es que yo creo que ya la han de haber entrevistado en algún otro lado y pues usted con su bagaje, usted fue presidenta de la Asamblea Nacional, ha sido asambleísta, fue concejal, también ha estado en materia legislativa, pues tiene bastante bagaje en materia legislativa. Pregunto, Elizabeth Cabezas, ¿qué opinión le merece esta actuación orgánica de la Asamblea? ¿Y cómo evitar la caída de politización dentro de este momento que está viviendo el país, que es en este conflicto armado? Bueno, definitivamente, Eduardo, un saludo cordial, muy buenas tardes también para ti. A ver, me parece que el momento que vive el Ecuador es un momento muy delicado, tal es así que todas las fuerzas políticas, más allá de sus pensamientos, de sus prioridades y de sus ideologías, han sumado y han expresado el apoyo al presidente de la República y a las decisiones que él ha asumido en estos días. A mí me parece que es una gran fortaleza para el presidente Noboa tener una asamblea que en este momento se ha plegado a él y ha entendido el problema en el cual estamos inmersos. Y tal es así que, bueno, el día de ayer no solamente votaron favorablemente por la ley urgente que él envió en el ámbito de energía, sino también que pusieron sobre el tapete este apoyo y lo exteriorizaron para que la ciudadanía entienda que todos tenemos que estar unidos ante una realidad tan compleja como la que estamos viviendo. Y en ese sentido me parece que es muy importante y es una fortaleza, repito, tener esta coyuntura política de unidad que le da al presidente el respaldo para que siga tomando las acciones que considere pertinentes. A mí me parece que fue muy oportuno la declaratoria de conflicto interno en virtud de que le da todas las atribuciones a las Fuerzas Armadas para que actúen sin pena y sin miramientos. Es decir, aquí hay un enemigo común que es la delincuencia y los grupos terroristas organizados. Y por lo tanto, los ciudadanos tenemos que saber que este momento hay que combatirlos, no hay que tener compasión como ellos no la han tenido con la ciudadanía, y las Fuerzas Armadas saben que ahora tienen que someterles bajo cualquier mecanismo de los que ellos ya conocen y de los que ellos saben. Así que yo creo que el rol de la Asamblea ha sido muy bueno, creo que el papel del presidente de la Asamblea, y aquí es donde realmente uno valora que la presidencia de la Asamblea esté en buenas manos, porque hay esa capacidad de diálogo y de consenso, y hay yo diría esa habilidad para manejar las circunstancias y hacerlas que no se salgan de las manos, sino que más bien buscar estas cohesiones que no siempre son fáciles de lograr. Yo quiero saber algo más, justamente, cómo evitar la politización en este momento. Usted, aparte de haber estado dentro de la Asamblea, también al mismo tiempo ha sido política. O sea, creo que eso es uno de los requisitos para poder entrar a la Asamblea Nacional, y es ser político. Usted como política, o como ex política, no sé en qué situación se encuentra en este momento, y es cómo evitar la politización y que algún otro grupo o algún aprovechado utilice esta situación para que le dé, no sé, pues algún tipo de ventaja política por sobre el mismo presidente y el mismo Estado. Cuéntenos un poquito. A ver, yo creo que mucho va a depender de las acciones que el presidente siga realizando para no darles opción a que ningún otro político busque
plantarse en esos errores o en esas inacciones y tratar de sacar ventaja. Me parece que más allá del ser político, el tratar de capitalizar una situación tan difícil como la que estamos viviendo es irresponsable desde todo punto de vista. Yo creo que se puede comentar, se puede hacer sugerencias, recomendaciones, pero definitivamente quien está liderando este proceso complejo y heredado es el presidente de la República y en este momento el comandante general de las Fuerzas Armadas, el almirante Vela, que le he escuchado unos pronunciamientos muy radicales y fuertes y duros como tiene que ser. Mira, yo quisiera solamente como anécdota comentar un hecho histórico que pasó en Guayaquil. Tú eres muy joven, pero si lo comentas con tus tíos y con tu papá, ellos van a recordar muy bien. En el año 1965, en Guayaquil hubo una revuelta militar, frente a la Junta Militar terrible de parte de estudiantes, de políticos, de estudiantes, de todos los que quisieron salir, gremios, etcétera, etcétera. Y en ese momento mi padre, Napoleón Cabezas Montalvo, fue el primer comandante de la Infantería de Marina. Él recibió una clara disposición que era poner orden en la ciudad de Guayaquil. Y efectivamente salieron con los infantes de Marina, apresaron alrededor de 300 personas y esas personas fueron recluidas en donde era el batallón de infantería de Marina justamente y recibieron las sanciones del caso. Estás hablando de una época en que había dictadura y por lo tanto obviamente se ejercía el peso y el poder de las Fuerzas Armadas. En todo caso, en el devenir de los años, cuando a mi padre le tocaba el ascenso, fue duramente criticado y cuestionado, diciendo que efectivamente hubo un trato inhumano para todos quienes fueron parte de esa revuelta, pero con los años, ¿no es cierto?, uno dice, esas manos duras son las que se necesitan, y justamente es lo que ahora tiene que hacer el almirante Vela y todas las Fuerzas Armadas. O sea, no hay espacio para ceder, no hay espacio para la duda, no hay espacio para que definitivamente la delincuencia piense que ha ganado el espacio y que nos ha ganado la batalla, porque sería definitivamente sucumbir ante sus arbitrariedades y su anarquía. Entonces yo creo que el país ya ha vivido circunstancias similares, tal vez no tan complejas como las de ahora, en donde hay otros ingredientes, ¿no es cierto?, que es el tema de la droga, que es el tema de grandes cantidades de dinero que circulan en la economía por estas actividades ilícitas, pero hay la experiencia y hay esa valentía y esa decisión de las Fuerzas Armadas para enfrentarla. Entonces yo creo que definitivamente la política va a quedar relegada, porque este momento lo que se debe hacer es aplicar el peso de la fuerza y todas las atribuciones que han sido dadas a las Fuerzas Armadas, y que el presidente pues obviamente siga firme en su posición de tratar como delincuentes, como debe ser, a estos grupos, y no pues tratarlos como a niños que están en una suite dentro de las cárceles, en donde han pasado grandes comodidades y realmente no les interesaba salir en absoluto. Entonces, el país tiene experiencia, la política sabe el momento que estamos viviendo y definitivamente es ahora o nunca. Hay que generar un precedente y eso es fundamental para la sociedad y para el país, y es lo que queremos todos los ecuatorianos. Estimada doctora Cabezas, qué gusto saludarle, a Luisa Delgadillo desde acá de la cabina de I99. Qué alegría volver a verla. Yo también tengo un par de inquietudes antes de cederle el uso de la palabra a mi amigo y compañero aquí también en nuestros estudios, Mauricio Icaza. Y la mía guarda relación con sus impresiones en torno a la propuesta de preguntas para la consulta popular que también está impulsando el Ejecutivo y que están en parte, y digo en parte porque tendrán que ser complementadas con otras, siendo analizadas por la Corte Constitucional. La mayoría de ellas tienen que ver con el tema precisamente de la seguridad. ¿Qué comentarios o impresiones le merecen? ¿Cree usted que es viable, dada la coyuntura, seguir adelante con el tema de la consulta popular? ¿Y qué me puede decir usted de su contenido? Gracias, Luisa. Buenas tardes. Les saludo con todo afecto y cariño. Para mí también un gusto poderla escuchar, y también a Mauricio mi saludo respetuoso. A ver, respecto a las preguntas de la consulta,
Creo que las preguntas de la consulta en su gran mayoría, como lo han comentado muchos, pueden venir dadas por reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y desde esa óptica, un canal directo es la Asamblea Nacional. Sin embargo, cuando presentó el presidente, porque hay que ver también el tema de tiempos, él lo presentó el 2 de enero y este conflicto que lo estamos viviendo ahora se acaba de generar hace 2 días, el día 9 de enero. Entonces, el día que él lo presenta, definitivamente la mayoría de estas preguntas estaban concentradas en el tema de seguridad y reformas del Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que dadas las condiciones actuales, la Asamblea ha entendido la prioridad con que tienen que ser tratadas esas reformas de ley, porque eso es lo que se quería lograr con la consulta, ¿no es cierto? Mandarle un mensaje a la Asamblea de que tiene que priorizar los temas y el tema de seguridad es un tema relevante y es un tema importante. Y en ese sentido, este momento en que hay yo diría una buena energía en la Asamblea, hay una cohesión de fuerzas, hay un entendimiento de la problemática y de las prioridades. A mí me parece que sería muy sensato que dentro de la Asamblea se traten estas reformas y que más bien se deje que en la consulta vayan los otros temas, como era el tema de la extradición, por ejemplo, como puede ser un tema que no se ha tratado y que debería ser analizado, sobre el tema de la ciudadanía universal, que es un tema que nos está generando esta cantidad de migración y yo diría no solo irregular, sino además riesgosa por las consecuencias que se han venido dando. Y hay algunos otros temas que deberían ser utilizados para aprovechar esta coyuntura de esta explosión que se ha dado en el tema de seguridad y hacer cambios sustantivos. En todo caso, yo pensaría que el presidente ha mandado estos 2 paquetes y en el segundo hay temas de mucho más peso que sí requieren a través de la consulta y en el primero, ojalá que la Asamblea logre tramitar rápidamente estas reformas y más bien permitir que la consulta se concentre en los temas del segundo paquete para no hacer una consulta tan extensa que complique a la ciudadanía y que posiblemente inclusive sea distorsionada y manipulada en un momento determinado. Doctora, otro tema no menos importante, en virtud de la buena acogida que, como usted bien señala, han tenido las propuestas del Ejecutivo por parte del Poder Legislativo, ya prepara el gobierno otros proyectos de ley que los tiene listos para ser enviados y el uno es un proyecto de ley sobre la contratación pública y una reforma a la ley de turismo. ¿Cuánto pueden sumar? Creo que la primera para apuntalar la lucha y el combate contra la corrupción y transparentar el proceso de compras públicas y la segunda para poder fomentar aún en medio de la crisis y de la violencia que vivimos, y creo que eso no ayuda mucho, el tema del turismo, esta industria sin humo. Bueno, de hecho, en el primer punto en el que tiene referencia a las reformas de la ley de contratación pública, creo que eso es una urgencia imperativa. De hecho, la famosa ley de contratación pública lo que se ha convertido es en un manual para hacer irregularidades legales, ¿no es cierto?, al amparo de la misma ley, y me parece que esas reformas son necesarias. Es más, yo recuerdo cuando estuve en la Asamblea y cuando presidí la misma, se estaba trabajando ya en el texto de varias reformas en ese sentido, pero finalmente de la Presidencia de la República nunca lograron enviar el cuerpo normativo con todas estas reformas y por eso no se ha tratado. Yo me entero por usted que esto está en camino y realmente veo con muy buenos ojos porque es necesario, es fundamental y eso va a poner orden en esta famosa ley de contratación pública que ha dado paso a un montón de irregularidades que realmente no pueden seguirse dando. Y con respecto al tema de la ley de turismo, creo que esto viene atado a la pregunta que en el primer paquete se envió sobre el tema del regreso de los casinos. A ver, yo creo que esto hay que mirarlo en la óptica y en la perspectiva del tiempo que vivimos, ¿no es cierto? Cuando se aprobó la eliminación de los casinos, se lo hizo en función de unas premisas que a mí me parece que este rato ya no tienen mayor sentido. ¿Por qué?
porque el tema de los juegos no solamente y es un tema de apuestas físicas en el casino y en la máquina como tal. Este momento existe una gran alternativa de apuestas electrónicas y a través del sistema de todo lo que son las redes sociales, y hay un montón de gente que sigue apostando y que no le importa el famoso efecto de hacerse adictos a este tipo de juegos, porque eso ya no hay un control, porque definitivamente hay mucha gente que está afiliada a este tipo de juegos y hacen apuestas permanentemente. Ahora ya hay en el ámbito deportivo, en el ámbito de las peleas de UFC, es decir, el tema de apuestas se ha generalizado. Entonces ya no hay, yo diría, esa preocupación que antes existía. Y la otra, que es la que a mí me parece absurdo ya, es decir que a través del tema de casinos se lava capitales mal habidos. Este rato, sin casinos, en el país se estima que hay alrededor de 6,000 millones de dólares al año que se lavan producto de actividades ilícitas. Entonces, no podemos echarle la culpa, ¿no es cierto?, a una actividad como el casino del tema de lavado de dinero, cuando vemos que efectivamente ya en la economía lastimosamente se ha logrado lavar un montón de plata. Creo que lo que hay que reforzar son los controles y no más bien matar, ¿no es cierto?, al generador de la actividad, sino que las instituciones públicas tienen que mejorar los niveles de control para evitar que efectivamente estas actividades se conviertan posiblemente en canales de disuasión o de envío de dineros que no son lícitos. Entonces, a mí lo que sí me parece que es totalmente entendible y además plausible es que la actividad de casinos generaba como 25,000 plazas de trabajo a nivel nacional y que ahora ya esas 25,000 plazas fueron cesadas y posiblemente hay mucha gente con la expectativa de que esto se reactive para generar fuentes de trabajo y también fuentes de ingreso. Recordemos, por ejemplo, en Las Vegas es un paraíso de apuestas amplísimo, es un destino turístico casi exclusivo para la diversión y para las apuestas en casinos. Entonces, si se lo piensa bien y se lo conceptúa dentro de una realidad, podrían haber ciudades que se conviertan justamente en ciudades atractivas por este tema de juegos, que puede ser interesante para el Ecuador y los resultados pueden ser positivos. Creo que lo importante son los controles y no necesariamente buscar eliminar estas alternativas, sino más bien saber cómo se las puede controlar para evitar que sean canales irregulares. Coincido con usted, no hay que satanizar ese tema, el país necesita trabajo y ahora que usted decía Las Vegas, fíjese usted, yo no conozco Las Vegas en Estados Unidos, pero en Asia estuve en Macao, que es como Las Vegas de Estados Unidos y la verdad es que es otro mundo y es algo increíble. Gracias de mi parte, continúa con la entrevista Mauricio Icaza. Gracias, Luisa, doctora Cabezas, qué gusto saludarla y también le deseo lo mejor en este 2024. Quiero traerla nuevamente al tema legislativo, político. Usted tiene amplia experiencia también en ese campo. El hecho de que hayan aprobado el primer proyecto de ley con el carácter económico urgente que envió el presidente, también el segundo, el hecho de que hayan aprobado de manera unánime el decreto, el 111, para tratar de combatir a los grupos beligerantes por parte del presidente de la República, nos pone de cara a una nueva óptica de Asamblea Nacional en el que parece ser que sí están decididos a trabajar en comunión con el Ejecutivo. ¿Estamos viendo esa nueva Asamblea que de repente estábamos reclamando los ecuatorianos desde hace muchos años atrás? ¿O es, cree usted, quizá un tema netamente coyuntural por la crisis que está atravesando el Ecuador? Mire, yo pienso que se puede convertir en un tema coyuntural en la medida en que los temas que sean abordados por la Asamblea vayan perdiendo esta prioridad de la urgencia y de la importancia que se requiere en la atención de la Asamblea. Pero yo creo que la lectura tiene que ser la adecuada. O sea, este rato la Asamblea ha entendido que hay un problema, ha entendido que se requiere de unidad para salir de este conflicto, y al menos eso ya es rescatable. O sea, yo creo que esa demostración y esas acciones ya de por sí dan cuenta de un cambio de actitud, por decirlo de alguna manera.
creo que no podemos valorar en el futuro qué puede pasar, porque evidentemente la Asamblea también tiene un escenario netamente político y no se va a alejar de ello cuando la coyuntura de las elecciones así lo requiera. Pero al menos lo importante es que en el momento que se requiere, las respuestas sean las adecuadas. Y yo creo que en este momento la Asamblea ha sabido responder bien al país, ha aprobado con agilidad 2 proyectos de ley, ha hecho una reunión de priorización interna para definir una agenda legislativa y en este momento, con estas leyes que el presidente va a remitir, creo que tienen que actuar con esa misma prioridad e importancia, entendiendo que su rol es fundamental y que esas reformas legales pueden ayudar, ¿no es cierto? Y digo pueden porque no necesariamente esa va a ser la solución, pero definitivamente pueden ayudar a que las cosas mejoren y que las cosas cambien. El tener buenas leyes es importante. Este país tiene buenas y tiene bastantes. Sin embargo, muchas de ellas no han sido aplicadas por falta de decisión política, no han sido hechos los reglamentos, no han sido puestas en el presupuesto, es decir, han habido otros factores que no siempre permiten que estas leyes entren en acción y se pueda sentir su beneficio ya en el rol y en la piel de los ecuatorianos. No la quiero convertir en pitoniza, no es mi ánimo, y quiero ahora devolver el análisis del lado del Ejecutivo. Vimos en más de un pronunciamiento de asambleístas, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, cuando pasó el primer paquete de preguntas, ellos emitieron un pronunciamiento. Lo mismo hizo Construye, hizo dos acciones. La una, el hecho de apoyar el segundo paquete de preguntas, pero antes de eso, también propuso que 10 de las preguntas, de las 11 preguntas del primer paquete, sean incluidos más bien en un proyecto de reforma que pueda ser tratado en la Asamblea Nacional. Algo usted vislumbró en una de las respuestas que le dio a mi compañera Luisa Delgadillo. ¿Cree usted que el Ejecutivo, en esa aparente buena relación que hay en este momento con la Asamblea, va a priorizar el hecho de que quizás una consulta popular con 20 preguntas va a ser poco técnica y de repente más bien establecer con la Asamblea el hecho de que esas reformas sean tratadas dentro de la legislatura para concentrarse en el segundo paquete de preguntas donde de repente puede incluirse el tema de los casinos, que es la que se quedaría por fuera? No sé si me entendió un poco la ensalada que traté de hacer. Está clarísimo y yo concuerdo con usted. A mí me parece que en la coyuntura de buena relación que hay y si efectivamente las agrupaciones políticas, en este caso Construye, que armó una propuesta para hacer vía reforma del Código Orgánico Integral Penal, estas preguntas que estaban en el primer paquete, lo tramitan de inmediato, sería excelente y pasarían del discurso a la acción. Es decir, demostrarían con hechos que efectivamente lo que quieren es apoyar la gestión gubernamental y que no es solamente un mero discurso. Entonces, a mí me parece que si eso se da, yo creo que el presidente no va a tener ninguna preocupación de retirar esas preguntas y dejar ese segundo paquete con lo de casinos para el tema de la consulta, que sería mucho más manejable, sería más condensada y no tendría opción de que se tergiverse y se siga haciendo algunas críticas que sobre este primer paquete sí recayeron. Entonces, yo comparto con usted, creo que el presidente debería aprovechar esta coyuntura y también la agrupación política que planteó esto como reformas del Código Orgánico Integral Penal, hacerlo en serio, no solamente como discurso, sino procesar esto, pasarle ya al CAL inmediatamente y que el CAL califique y lo ponga en prioridades y así pues el presidente ya ve que efectivamente es una acción que sí se va a realizar y no que es un mecanismo tal vez de ponerle una cascarita para decir ya no pongas las preguntas, pero nosotros pondremos tarde, malo, nunca. Lo que él quiere son reformas urgentes para respaldo legal en la normativa de las acciones que él quiere realizar a futuro. Doctora Cabezas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. No, para mí un gusto y un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Gracias, Elizabeth, querida, por siempre tener esa deferencia con estos micrófonos. Un abrazo.
Encantada, Wendy. Un abrazo, buenas tardes. Buenas noches. Son las 18 horas ya con 34